Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería bovina para conocer un poco más sobre la resistencia parasitaria. Y para eso, a través de una entrevista remota, vamos a estar en contacto con un profesional. Entramos en tema y vamos a la nota. La resistencia parasitaria es la capacidad que adquieren los parásitos de resistir a los tratamientos con productos que intentan eliminarlos. El desarrollo de resistencia a los productos por parte de los nematodes que parasitan a los bovinos se ha incrementado en la Argentina debido a un mal uso o abuso de los antiparasitarios. La resistencia en bovinos apareció en la década del 2000. O sea, el 2001 son los primeros reportes de resistencia. Y desde entonces no ha parado de aumentar. El último trabajo que se publicó fue en el año 2017, un trabajo sobre 62 establecimientos en todo el país, donde demuestra que las lactonas, que son los insecticidas, lo que la gente conoce como las ivermectina, pero que son en realidad 4 principios activos, 5, tienen una resistencia, surge de aquel trabajo, problemas de resistencia en un 93% de los establecimientos. Lo cual es gravísimo, sobre todo si pensamos que estos principios activos son más del 85% de lo que se vende actualmente, es decir, que se siguen utilizando. Y en menor medida a los benzimidazoles, el rico bendazol que la gente conoce más cercanamente porque es el que se aplica inyectable. Y por suerte, la buena noticia de aquel trabajo es que no tenemos resistencia al levamisol. Y por suerte también acaba de ingresar al mercado de grandes animales, el de bovinos, perdón, precisamente el Monepantel, que es una droga nueva. O sea que tenemos 4 principios activos disponibles, 2 de ellos están hackeados, sobre todo, como decía, la lactona. O sea, es un problema que ha venido creciendo en el tiempo y que definitivamente hay que atacarlo porque, digamos, el final de esto es que terminemos teniendo resistencia a todos los principios activos, pareciera. César, ¿qué deben considerar los diagnósticos para el control de parásitos? Lo que el productor necesita es 2 cosas. Primero, determinar la oportunidad del tratamiento, es decir, cuándo tratar y no tratar a tiempo fijo ni cuando le queda cómodo y todo lo demás, porque eso ejerce una presión importante sobre las cargas parasitarias. Es decir, desparasitar cuando no es necesario ejerce una presión importante hacia el tema de resistencia. Primer punto. O sea, él necesita ir controlando tropas a intervalos mensuales para determinar cuándo desparasitar. Y lo otro que necesita imprescindiblemente es saber qué antiparasitario le funciona. O sea, que tiene que, por un lado, hacer seguimiento y por el otro lado, probar, que es una prueba muy sencilla que se hace en 15 días, probar qué antiparasitario le funciona, que también utiliza el conteo de huevo en materia fecal, lo mismo que el monitoreo de tropas para decidir tratamiento, como herramienta de diagnóstico. Y obviamente es central, una vez más, la actividad del profesional veterinario. Y para evitar la resistencia, ¿qué se debe considerar? Lo que debemos considerar es que cada campo es único e irrepetible, decimos nosotros. Esta frase ya la has escuchado, Leandro, de parte nuestra. Único porque cada campo tiene su propio problema parasitario y de resistencia. E irrepetible porque ningún año es igual al otro. O sea, este año a lo mejor tuvimos que desparasitar 2 veces en el otoño-invierno y el año que viene no, porque no llueve o mucho más porque llueve más. Digamos, la situación de cada año es irrepetible. Entonces hay que considerar eso y hay que estar encima de las tropas de recría para determinada oportunidad de tratamiento, sin ningún tipo de dudas. Sobre todo porque lo que hemos visto es que cuando un antiparasitario tiene resistencia, perdemos la mitad de la respuesta que deberíamos tener en ganancia de peso. Estamos hablando que en un periodo que va entre los 75 y los 90 días, en promedio, un trabajo que hicimos sobre 17 establecimientos, la respuesta al tratamiento era 17 kilos. Cuando tenemos un antiparasitario con resistencia, esa respuesta es de 8 kilos. O sea, desparasitamos con una droga que tiene resistencia y seguimos perdiendo plata. No tanto, pero seguimos perdiendo. Entonces, ¿el cambio del principio activo es una solución frente a la resistencia? ¿Qué se debe tener en cuenta, César? Sin duda. Lo primero que se debe contemplar es qué principio activo
usar en cada momento. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, una de las estrategias que estamos planteando cuando no hay resistencia es rotar principio activo a lo largo del año. Es decir, usar un levomisol, un monepantera de destete, usar una lactona adentro del otoño-invierno, que es cuando nos sirve la persistencia que tiene la droga sobre la eficacia antihelmíntica, y usar un ricobendazol a fines de invierno, obviamente haciendo seguimiento cuando haya que hacer el tratamiento en esa situación. O sea, una rotación de principio activo que en la medida que nosotros vayamos teniendo resistencia vamos a ir tachando. O sea, si tenemos resistencia a la lactona, seguramente tenemos que tachar eso y tenemos que reemplazar ese tratamiento con las drogas que son efectivas. Después de ver de qué manera se puede hacer frente a los parásitos internos en los bovinos de manera sustentable, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar qué cantidad y calidad de agua demandan los cultivos. En la producción agrícola, la cantidad y calidad de agua para los cultivos es un factor determinante. Y para ver por qué y de qué manera, compartimos con ustedes este informe. La agricultura es una de las principales producciones demandantes de agua. Cerca del 70% del consumo promedio mundial es utilizado en los cultivos. La cantidad total de agua que necesita un cultivo determinado para realizar la evapotranspiración y la construcción celular, desde la plantación hasta la cosecha, en un régimen climático específico, varía entre las diferentes especies vegetales. Hay especies que demandan algunas más que otras. Principalmente es el estado de la especie en estado de pequeñas, ¿no? Plántulas que no cubren totalmente el suelo, que no tienen mucho desarrollo en altura. La demanda es bastante baja, ¿no? Eso se le denomina casé. Hay una constante que va cambiando cuando va avanzando en el estado de la planta, que define la demanda de la planta. Y por otro lado también es el clima, ¿no? El estado climático, dependiendo de la época del año y dependiendo del día, de la temperatura, del viento, de la demanda atmosférica. Desde un enfoque productivo, el suelo o los grupos de suelos que se pueden encontrar en una parcela de tierra son el soporte de anclaje para las raíces y proveedores de agua y nutrientes para las plantas que crecen en ellos. Los suelos pueden tener mayor o menor retención de agua, de acuerdo a la textura, si son arenosos, si son francos o arcillosos, por un lado, y por otro lado es el perfil del suelo, la profundidad del suelo, que a veces está limitado por algún impedimento, como tosca o como compactación. Que es importante también, ¿no? Que define, que hace que el suelo que tenga menor desarrollo y que las plantas no puedan profundizar. En cuanto a la especie, hay especies que pueden llegar hasta una profundidad en el suelo, que no sé, por ejemplo, trigo a unos 60, 70 centímetros de profundidad, con eso le alcanzaría, y un maíz necesita más de 1 metro, ¿no? para tener una buena provisión de agua. El riego es la aplicación artificial de agua al terreno, con el fin de suministrar a las especies vegetales la humedad necesaria para su desarrollo. Esta práctica, que permite dotar de agua en la zona radicular al cultivo para que los nutrientes del suelo lleguen a las raíces diluidos para ser absorbidos y transportados a todas las partes de la planta, cuenta con diferentes métodos. Tecnologías, ahora lo último es, por ejemplo, en pivotes tener variación de riego a nivel del pivote, ¿no? A nivel de aspersores, para tener un riego diferencial. Y en goteo lo más novedoso es el riego subterráneo, el riego por goteo subterráneo, que está compitiendo en algunos casos en cultivos, por ejemplo caña de azúcar, está compitiendo con el pivote. Es una tecnología que promete, que es interesante, ¿no? Cuando el suelo no tiene la cantidad suficiente de agua
o no es oportuna su disponibilidad por medio de la lluvia o de fuentes naturales, se hace necesario el riego. El sistema de riego depende del tipo de suelo, del cultivo, de la cantidad de agua necesaria, de la mano de obra disponible y de los recursos económicos, ya que un sistema de riego supone una inversión considerable en el negocio agropecuario, al tiempo que implica un costo de mantenimiento. Primero hay que hacer un balance, ¿no?, de costo-beneficio. Obviamente que con riego se aumenta el nivel de producción, se estabiliza la producción de los cultivos y a veces se mejora la calidad. Eso lleva a una inversión inicial en equipos, en estudios, en perforación, luego un costo de funcionamiento a través de energía eléctrica o de combustible, mano de obra, y por último es el balance con el valor, ¿no?, con el valor agregado. En nuestra zona el riego es solamente suplementario, porque tenemos una importante cantidad de agua provista por lluvia. Generalmente en los veranos suele haber un déficit y por eso el maíz, que es el cultivo que se riega en mayor medida en la zona, no llega a los rendimientos potenciales, porque no alcanza con el agua de lluvia. Si bien los rendimientos están por encima de los 8.000 kilos, ¿no? Entonces el productor piensa en invertir en un equipo de riego, en todo esto para regar, y para poder sacar 12 o 15.000 kilos, la diferencia, la brecha es muy chica. Eso lleva a que muchas veces no se haga la inversión. Más hoy con el precio del combustible. El combustible tiene mucho costo y los equipos demandan mucho combustible. Uno de los sectores que más ha avanzado en el desarrollo y aplicación de la ciencia en Argentina es el agrícola. Las empresas, mediante sus centros de investigación, generan mejoras continuas sobre los cultivos. En las últimas décadas se han registrado progresos en las líneas de investigación, orientados al aumento de los rindes, la mejora de la calidad y respuesta eficiente a diferentes adversidades sanitarias y ambientales, capaces en algunos casos de lograr rendimientos más estables en situaciones de estrés hídrico. Tienen un rendimiento más estable en épocas de menor demanda. Por otro lado, también se están ajustando la densidad de siembra. El productor está ajustando la densidad de siembra a perfiles más someros, ¿no? Cuando hay toscas cercanas a la superficie, lo que hace es, a través de dosis de densidad variable, disminuye la densidad para que el cultivo no sufra tanto estrés en época de sequía. Bienvenido sea si hay especies resistentes a la sequía y con rendimientos estables, porque habría una menor demanda de energía para regar, ¿no? Igual está la herramienta de riego, está disponible, está para hacer los estudios de inversión y bueno, seguramente algún productor le cierre y pueda hacerlo. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La sustentabilidad en la ganadería bovina es un tema en el que se viene trabajando tanto en su estudio como en su difusión. Es por eso que a través de una entrevista remota con un referente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires lo vamos a abordar. Entramos en tema y vamos a la nota. La sustentabilidad propone satisfacer las necesidades de la actual generación, sin que se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. La nueva concepción pone énfasis en el capital natural y los servicios ambientales y postula que los capitales ecológico, humano, social y manufacturado se combinan también en un proceso productivo, pero generan no solo bienes entendidos desde la concepción tradicional, sino también desechos, contaminación y depreciación de los factores intervinientes. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, es un nuevo concepto que tenemos que tener muy claro. Es decir, si nosotros hacemos eco de las palabras de Ban Ki-moon en el 2015,
Ban Ki-moon fue secretario general de la ONU, y él decía que el futuro de una empresa y su éxito tiene que ver básicamente con un entorno de sustentabilidad o con un entorno sustentable. Y acá hay un detalle que es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de sustentabilidad o de sustentabilidad, que es más o menos lo mismo, son sinónimos, nosotros básicamente pensamos siempre en el medio ambiente y nada más que en el medio ambiente. Y la sustentabilidad no solo implica el medio ambiente, sino que implica que una empresa puede ser, hablando de una empresa ganadera en este caso, ¿no es cierto? Pero nosotros no solamente tenemos que pensar que implica el medio ambiente, sino que implica la empresa en sí, o sea, la empresa per se, su economía, su rentabilidad y al mismo tiempo todo un contexto social. O sea que tenemos que tener como tres patas, ¿no es cierto? La economía de la empresa, el equilibrio con la sociedad, es decir, no solo con sus empleados, sino que también con la sociedad en general, y obviamente con el medio ambiente. Todas las empresas, para ser sustentables, deben fijarse lo que se llaman objetivos de sustentabilidad, que tienen que ver con esto que hablábamos recién. Entonces, esto es para enmarcarnos, ¿no es cierto?, en lo que podemos llegar a decir de la empresa agropecuaria y de la sustentabilidad de la misma. Carlos, y en relación a la sustentabilidad, ¿qué evolución ha manifestado la ganadería en Argentina? Mira, por lo que yo veo y por lo que uno intenta hacer en base a lo que es la sustentabilidad de las empresas, tanto la empresa ganadera lechera o como la empresa ganadera de carne, digamos, tienden a estos cambios. Estos cambios son muy importantes porque implican también cambios en la tecnología, en el uso de diferentes herramientas. Si vamos a separar, por ejemplo, la ganadería de leche y la ganadería de carne. La ganadería de leche ha sufrido grandes cambios y también ha pasado y pasa por momentos difíciles, como la ganadería de carne también. Pero, por ejemplo, hoy podemos hablar en lechería de tambos robotizados. Tambos robotizados en los cuales la empresa, y no hablo de grandes empresas, hablo de empresas familiares, familiares que han decidido cambiar un tambo mecánico a un tambo robotizado, donde la vaca se ordeña voluntariamente, donde el personal tuvo que reconvertirse, o sea, la empresa reconvirtió al personal, no es que el personal se quedó afuera, sino que le dio otros cargos, e incorporó gente joven para manejo de software, etc. Obviamente el profesional veterinario está al frente de esos cambios, ¿no es cierto? Es lo que nos impacta directamente a nosotros. Pero también todo eso que ya hablamos de la economía de la empresa, o sea, hubo un cambio muy importante. Por otro lado, el cambio con respecto a lo social, al personal, se contrató gente de los alrededores, etc. Y conozco lo que estoy diciendo, por eso lo puedo decir a ciencia cierta. Y por otro lado, pensando en el medio ambiente, y en el medio ambiente desde lo que es también el impacto ambiental, el tratamiento de efluentes, pensando en biodigestores para generar biogás y al mismo tiempo poder generar electricidad, y pensando también en algo que tenemos que tener en cuenta sin duda, que es el bienestar animal. ¿Y qué ocurre con la ganadería de producción de carne? Uno podrá preguntarse cómo está posicionada la ganadería de carne, y si nosotros la medimos por la tasa de destete o por el porcentaje de destete a nivel nacional, podemos decir que es bajo, estamos alrededor del 65%. ¿Que hay mucho por hacer? Sí. Nuestro país es muy grande y topográficamente es muy diferente, y climáticamente también es muy diferente, y eso también impacta. Pero las empresas, y no hablo de las grandes empresas, siempre hago esta salvedad, porque una empresa puede ser una empresa pequeña, pero con una capacidad de generar cambios impresionantes, a diferencia de una grande que no lo hace, por ejemplo, o al revés, o las dos. Entonces, digo esto porque muchas empresas han empezado a trabajar de esta forma, hablando de sustentabilidad de la misma, generando cambios, y hoy por hoy tenemos cambios de muchos niveles,
donde, por ejemplo, en lo que es el feedlot, podemos hablar también de feedlot estabulados, uno dice, bueno, estabulados, confinados. Sí, lo mismo en la lechería, ¿no es cierto? Hoy tenemos grandes empresas que tienen también mucha hacienda estabulada, pero cumpliendo con todos los beneficios del bienestar animal, del impacto ambiental y demás. Volviendo al lado de la carne, me fui un poquito de ese tema, hoy tenemos feedlot que están también estabulados, donde se generan estos cambios y también se generan los tratamientos de efluentes, el aprovechamiento del agua de lluvia, volver a reciclar el agua de lluvia, un bien tan preciado como el agua. Entonces, evidentemente hay un cambio de mentalidad en el mundo y en los empresarios de este rubro, ¿no es cierto? Entonces, cuando se piensa la sustentabilidad en sentido amplio, para la ganadería se genera un círculo virtuoso. Sin dudas, porque acá hay muchos sistemas que comienzan a integrarse, porque nosotros hablamos ahora del empresario, hablamos de lo social, o sea, de los empleados, hablamos del bienestar animal, hablamos del ambiente y también tenemos que hablar del ambiente con respecto a la utilización de las pasturas, donde nosotros siempre hablamos de la huella de carbono, ese índice que se tiene muy en cuenta para ver cuál es el impacto ambiental de los gases invernadero, de efecto invernadero. Entonces también acá entra la agricultura en este cambio, ¿no es cierto? En la cual nosotros vemos que ya se está hablando de los cultivos de servicio, que son aquellos cultivos que favorecen la retención de nutrientes, como por ejemplo de nitrógeno, la retención de carbono, la retención de agua. Entonces, uno ve que se está generando un cambio y sin duda no nos podemos quedar atrás. Contemplando la importancia de los profesionales dentro de los sistemas ganaderos, ¿cómo interviene el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires para fomentar la sustentabilidad dentro del sector? Nosotros desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires estamos generando charlas y algunas jornadas en las cuales estamos hablando de lo que es la sustentabilidad, lo que es el impacto ambiental. Y nos parece muy importante porque, sin duda, para los veterinarios es entrar en un cambio de paradigma. Nosotros tenemos una muy buena formación, obviamente como otras carreras, ¿no es cierto? Pero tenemos una muy buena formación, ya sea en lo que es sanidad animal, nutrición, producción, reproducción y otras incumbencias más que tiene la carrera, ¿no es cierto? Yo creo que esto de la sustentabilidad implica empezar a integrar todo para generar en los colegas y en nosotros mismos, me incluyo sin dudas, ese cambio de paradigma, donde tenemos que empezar a apuntar a lo que es la sustentabilidad. Nosotros que recorremos los campos y vemos que se pueden hacer acciones en función a estos cambios, yo creo que es fundamental que el colegio marque una tendencia básicamente sobre los colegas. Es más, nosotros en este último tiempo hemos hecho algunas jornadas de lechería y demás, hemos hablado por otro lado en algunas conferencias sobre sustentabilidad, contratando gente idónea en sustentabilidad, consultoras de sustentabilidad, para que nos informen y nos expliquen cómo son los cambios, a dónde hay que apuntar, cómo son estos objetivos de sustentabilidad. Entonces, yo creo que estamos haciendo un trabajo interesante de formación, de extensión, que no lo vamos a abandonar, simplemente vamos a seguir sobre este camino porque es uno de los caminos que debemos seguir por nosotros y por las generaciones venideras. Y esto es lo importante, que la sustentabilidad debe marcar cambios que no queden en el momento, no sean cambios momentáneos, sino que se puedan mantener en el tiempo.
Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.